new lesson. Okay, are you on your computer, right? Yeah. Yes. Okay, let me share you something here. I would like you to share the screen. And you have the link in the chat box. Okay, today we have a new app. I would like to share that with you. Me gustaría compartir eso. Okay, 1 second. Yes. Would you mind sharing the screen? My screen. Yes, because we are going to practice with a new app. Yes. Okay. O si no, yo comparto y luego tú lo intentas, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿para qué? Okay. Vale, presta atención. No sé si te llegué a enviar el correo, pero ahora tenemos aquí una opción que dice Free for Talk. ¿Lo ves? Okay. Ahora hacemos clic en Free for Talk y luego tenemos que hacer donde dice clic acá. Y automáticamente nos va a redirigir a la comunidad. Vamos a esperar un segundo. Carga. Y dice Happy Free for Talk. ¿Se ve, cierto? Ya. Listo. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos varias rooms creadas. ¿Ok? Okay. Nos vamos a unir el de aquí, por ejemplo, que dice English. Obviamente te puedes loguear con tu celular, tu correo de Gmail. Nos unimos. Okay, I need to register, ¿no? No, solamente es con el Gmail, nada más. No. A ver, y dice click anywhere. Y puedes practicar con ellos. Ellos deben estar hablando. A ver, escuchemos un poco. Please raise your voice. Are you originally from Dubai? From Dubai? Yeah. You see? And you can You practice are with live them. in Dubai? Not you. Puedes usar el chat. Yeah. I live in Dubai. You were ¿Me born entendido, in Jimmy? Dubai? Yes. No, A lot of Arabs. I'm from Syria. Yeah. No, people from that's different cool. countries. You're Arabian. They're not just from Arabia. the Arabic. I'm from They're Morocco. from different countries, of course. There Yeah. are other platforms Okay. that it's called Take Lessons from Microsoft. I'm Similar. 20 years old. Similar to this one? Yeah. Take lessons. Take Lessons. Take lessons free. I've never tried. Maybe do you have to pay? Yeah. There have some plans for example, for courses, maybe. Of course, but you can practice with people for free? Yes. In some free classes too. And it's Oh, similar. The dynamic is similar. It's conversation, talking about one topic. Yeah. Very interesting. I've never heard about this before. Nice. I will check it out later. Okay. Let's continue. So this is one of the new features that you can join with the group, okay, with the students. You can practice. Let's continue. Today, we are going to talk about something interesting, and it's here. Yes. Today, we're going to talk about the food, okay? We are going to talk about food and vocabulary. Did we do it, describing the food? Did we do it? Maybe in the past, yes, I remember some kind of foods, but maybe do you prepare some other different? Exactly. Okay, it's here. 1 second. We can change the class. I have a lot of classes here. Yes. It's loading the presentation. Okay, no problem. How do you feel, teacher? Much better. Now I am okay. I was really sick a few days ago. Yeah. It's like very uncomfortable. You're the first lesson that I know that have a dengue. Really? Well, Yes. where I live, it's pretty common nowadays, and it's one of the protocols because the doctor says, well, dengue nowadays is common. So you have dengue. What? Well, do you use how say repellente? Repellent? Do you use repellent?
Or No, because I don't have any mosquitoes in my house. And I was shocked because how am I supposed to get infected or bite by the mosquito if I don't have any mosquitoes in my house? that rare. So That's weird. that's weird. But the doctor said, yes, you have this one and you have to take this and this. And then I was tested and they said dengue positive. I have no idea how because I work all day, every day. I don't go out from my house. Wow. I have no idea how because there aren't any mosquitoes here. Yes. It sounds incredible. Yeah, of course. I'm shocked, when he said Yeah. dengue. No, I don't think so. I don't think so. And I got tested and it's dengue. Mm, Yeah. Well, Well, let's continue and we have to now be pretty careful. Next. Okay, today we're going to talk about words that are very difficult to understand when we learn this word. So when we read the words, because maybe the meaning we can misunderstand. The first word is arrivals. Arrivals to get to a place and departures to leave a place. You see, arrivals, departures. yeah, yes, I know about arrivals, but I didn't use departures. Arrivals es para llegar a un lugar. Cuando tú llegas a un arrival. Pero cuando tú te vas, ok, tienes que irte a los departures, Departures, que es como... los lugares de salida. Por ok. ejemplo, hay estaciones de buses, esos son los departures cuando se van. Y los arrivals son por donde llegan. Ok. Arrival, departures. Yes. Por ejemplo, cuando viajas a algún país y tienes que salir del aeropuerto, tienes que irte por el departure. Departures. Es como zona de despacho, algo así. Claro, zona de salida y zona de entrada. Ok. Departures, arrivals. Next. Confusing words. See, look, and watch. See, you use the word see because you can avoid doing the action. It's part of your sense. Watch because you focus, because you want to understand. And look because you want to just direct your eyes and know more. Ok. You see, sí es cuando tú no lo puedes evitar porque es parte de tus sentidos. No estás caminando and I saw a woman y vi a una chica. And then because I want to watch TV. Tú miras televisión porque te concentras, porque quieres. Sí, no lo puedes evitar porque es parte de tus sentidos. El look es porque tú mueves los ojos a cierta dirección. Esa es la diferencia entre see, look, and watch. If I try to translate these words, I can see, no, I can say, for example, see es ver, watch es observar y look es percibir. Podría ser, pero más que enfocarte en la traducción, enfócate en que el primero no lo puedes evitar. Puede ser observar, como tú dices, no watch, te concentras, ¿ok? Y look, solamente diriges el ojo. Tú diriges el ojo. I look, I see, porque no lo puedes evitar y watch, concentras, ¿ok? Tú dices, I see a movie, I watch a movie, or I look a movie. I watch a movie. You watch because you concentrate. Luego tenemos el borrow y el lend. Borrow es que tú tomas prestado, pero el lend es tú prestas. You see? You get it? Yeah. Empathy versus sympathy. Empathy, experiencing the feelings of another. Empathy es cuando tú experimentas los sentimientos de otra persona. I feel your pain. Quiere decir que tienes empathy. Pero sympathy es que entiendes el sufrimiento de los otros. I'm sorry, you're in pain. Lamento que sufras en estos momentos. You got the difference between empathy and sympathy? Yeah. Nice. Imply versus infer. Imply es que expresas algo indirectamente. Infer
conclude something from evidence or reasoning. He's wet, it must be raining outside. Con infer, tú tienes evidencia, pero con imply no lo dices directamente. Yeah, it's similar to Spanish because imply is implica algo, ¿no? Infer es inferir. Inferir en base a algo, nice. Mm. Then we have whose versus whose. Remember that whose with S and me is the possessive form of who, de quién. En cambio, whose is who is. You might know that. Do you want me to explain? No, okay. Yeah. Then we have EG and IE. EG exempli gratia, for example. But IE erest, in other words. Okay, you can find in books IE or EG, but they are the same. Or not, what do you think? They are different. They are different. Recuerda que EG es, por ejemplo, pero IE es en otras palabras. In other words. Okay. Resign versus resigned. Resign with the dash or the hyphen means to sign something again. Firmar algo de nuevo, no resign. Pero resigned también es renunciar a algún trabajo. Resign, resigned. Got it? ¿Puede ser resignar también o no? No, porque resignarte es darte por vencido. Eso es give up. Pero resign junto Give up, es dejar un Resign. trabajo. Renunciar, pero no de darte por vencido, sino de dejar un trabajo. Okay. Luego tenemos uninterested and disinterested. Uninterested is not interested in something. I am uninterested. Es lo opuesto a interested. Lo opuesto es uninterested. Pero disinterested es impartial. I am disinterested in their debate. Okay. Imparcial. Disinterested. ¿Podría ser como indiferente? Disinterested. Disinterested, no, impartial. No es lo mismo que indiferente, porque cuando es indiferente es que lo ignora. Or not. Okay. This is for uninterested. Yes. Okay. Y lo que yo dije fue impartial or uninterested. Okay. You see? Yeah. This is disinterested. Disinterested. Get it? Yeah. Nice, nice. Una forma de traducir disinterested could be bueno, indiferente es como que no me... Ajá. Sí. Imparcial, creo. Claro. Imparcial podría ser. Sí. Imparcial. Una persona que no apoya a ninguno, ¿no? Para que tú seas un juez, por ejemplo, el juez tiene que ser disinterested. Disinterested. Yes. Siguiente, confusing words. Vamos a practicar un poco. I see, I look, I watch, I borrow, I lend, I empathy, I sympathy, I imply, infer. Which one? I see her. Pero dice I see her yesterday. I seen? No. No pasa. I forget. El pasado de sí, ¿cuál es? I saw. I saw her. Oh, yesterday. I saw Yeah. her yesterday. Number 2. Express. They like to go through a breakup. She was able to express empathy because he knows what it's like to go through a breakup. He expressed empathy. Empathy. Empathy, tenía empatía, ¿no? Empathy. Empathy. Recuerda que empathy, aquí está empathy. Is to Se use pone en the tu shoes lugar. of the other. Exacto, se pone en tu lugar. Pero con sympathy, entiende tú el dolor. En una entiende el dolor y en el otro
siente lo mismo que tú. Ujú. Por ejemplo, yo tenía un gatito y tú tenías un gatito, tu gatito se murió. Yo te digo, ay, qué pena. ¿Yo qué tengo? ¿Sympathy o tengo Sympathy. empathy? Tengo sympathy, Sympathy. porque entiendo porque también mi gatito se murió. ¿Ok? Mm. Y de repente a mí no se me murió mi gato, pero a ti sí. Pero te digo, oye, Jimmy, no te preocupes. Los animalitos se van al cielo, te hablo bien. Yo tengo sympathy or empathy. Sympathy. Incorrecto. Empathy. Empathy. Yeah. Ah, Cuando yo but entiendo lo que a ti te pase, eso es sympathy. ¿Ok? Porque yo lo viví. Pero ok, empathy ok, se refiere a la acción de que pueda entenderte. ¿Ok? ok. Listo. Por ejemplo, mi hermano se murió, tu hermano se murió ahorita y te digo, Jamie, bueno, puedes contar conmigo, yo también tenía a mi hermano, yo que estoy mostrando sympathy or empathy. Sympathy. Sympathy, ¿ok? Ahora a mí no se me murió mi hermano, pero de todas maneras te trato bien, te digo, Jamie, tienes que salir de esto, entiendo que quieras llorar y te frustra, ¿yo qué muestro? Empathy. Sí. Muy bien. Ni siguiente, I know you owe people a lot of money and then suddenly money is missing from the cash register. Are you, Mm, are you borrow? are That you I borrow? Tú serías, no, ¿estás tú no, presta? ¿Estás tú prestar? no. Are you lend that I stole the money? Are you lend? Dices, ¿estás tú? Recuerda que puede ser cualquiera de la línea, de todos, ¿ah? No solamente el que sigue. Okay. Mm, are you Dice, I know you owe people. okay, okay. Ajá. Are you, pero es como que, are you look that I stole the money? Are you look? Dice, ¿estás tú mirar que yo robé el No. dinero? ¿Qué significa owe, Jimmy? La primer verbo. You know you owe people. Oh, no, I don't know. Owe es deber. Deber de Ajá. deber dinero. Dice, yo sé que tú le debes dinero. Yo sé que le debes a la gente un montón de dinero. Y de la nada, suddenly significa de repente. Y luego de repente, Ujú. The money se dinero, perdió. dinero está faltando, ¿ah? De la caja registradora. Y la persona B le contesta, ¿estás tú que yo robé el dinero? Mm, pero puede ser, podría ser, estás tú diciendo que yo robé el dinero, pero no hay ninguna palabra que diga eso. Exacto, pero hay otras dos que podrían ir cualquiera, pero solo hay una que es correcta. Mm, Are, ok, are you inferring? recuerda que infer tienes que tener Inferir. evidencia, ¿sí o no? Pero con imply no. Imply. Mm, Exacto. Imply es decir algo no tan estás directamente. implicando Exacto. que Cuando yo tú, robé. cuando tú implicas algo, no lo dices de manera directa. Lo dices por la Ah, sombrilla. Pero con infer deduces algo. ¿Por qué? Porque tienes evidencia. Next. What about here? the money from his friend in order to buy tickets to one of the most amazing sporting events in the world. Yeah. He borrowed money from his friend in order to buy tickets to one of the most amazing sport events in the world. No sé, IE, the World Cup. IG. IG. Amazing. Questions? No, not yet. Nice. Very interesting lesson. Ahora vamos a trabajar un poquito de advanced verbs. Build your vocabulary. Vamos a aprender ahora un poco de más palabras profesionales. ¿Ok? Let's start. Okay. Tenemos la palabra spearhead. Spearhead
To lead something such as an undertaking, movement, or an action. Who's going to spearhead the new program? Who needs someone to spearhead the 8th campaign? ¿Qué viene a ser spearhead para ti? Spearhead. Es como sacudir la cabeza o no. Ok. Ok, pero mira el significado. Lead something. Lead es liderar alguna cosa. Okay. Lead something such undertaking, movement, of course. Okay, es como tomar las riendas de algo. Claro, ¿qué es un undertaking? Es un pro ¿Cómo se llama? Encargarse. proyecto. No, un Ajá. proyecto. Un undertaking es un proyecto, una tarea. ¿Ok? Okay. Eso es un undertaking. Entonces, cuando tú lideras o inicias un proyecto, puedes usar la palabra spearhead. Spearhead es eso, liderar algún proyecto o algún movimiento. ¿Ok? It's a verb, ¿no? Es un verbo, claro que sí. ¿Ok? Yo lo traduzco, por ejemplo, alguien que lidere o que inicie. Mm. Spearhead. Es la misma que el leading. Dice así. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Spearhead, es lo mismo. Okay. Synonyms. Iniciar, encabezar, alguien que lidere, ¿no? Encabezar es liderar. So, spearhead, lead. Forgo. Forgo is decide not to have or do something although you want to have it or do it. Forgo. ¿Cómo traducirías un forgo? Veamos el siguiente. I've to forgo a new business opportunity, forgo the promotion. ¿Qué es forgo? When you hesitate. Mira el significado. Decidir no tener o hacer algo, aunque quieras hacerlo o tenerlo. Ok. Es reject. Privarte de algo. Ok. Ok. Por ejemplo, imagínate que tú quieres ir a una fiesta, pero luego dices, no, no me merezco ir a la fiesta. Yo me privo de ir a la fiesta. Sería Forgo to go I to the for, party. ahora sí. I forgo, ahora el verbo va con ing. Forgo going the party. Going to the party. Yes, going the party. Going to the party. Yes. Puedo decir, no, me privo de la comida chatarra, ¿no? I forgo Forgo. eating junk food. Yeah, food. Yes, aunque podría ir directamente también, no hay ningún problema. As abstenerse. Forgo hay colocaciones que usamos en el trabajo, ¿no? Forgo the promotion. Forgo a new business opportunity. I forgo the vacations. You forgo the vacation trip. Como que te abstienes. Siguiente, mira, you had to forgo the promotion because the company asked you to spearhead this new. A ver, ¿cómo sería ese? You had to forgo the promotion. ¿Tú tenías que? Yo me privé de la promoción. No, promotion es el ascenso. ¿Ok? O sea, Ok, promotion. yeah, Ok. promotion. Dice, Okay. yo tenía que como que dejar pasar, ¿no? Dejar pasar. Yo tenía que dejar pasar el ascenso. ¿Por qué? La compañía Me pregunto, te pidió, ¿qué cosa te pidió? liderar este Sí. nuevo Este nuevo pero proyecto, lo rechacé. pero no, require es requería, pero requería Yo requería que te mudes, move. unir mudes. Ajá. Hemos aprendido spearhead and forgo. Forgo, dejar pasar, ¿no? Privarse. Spearhead, liderar, iniciar algún proyecto. Procrastinate is another advanced word that you might include in your vocabulary. Procrastinate is, you know the word, right? Procrastinating, don't procrastinate. Similar to Spanish. Then we have overhaul. Overhaul is examine or investigate thoroughly for repair or revision. Overhaul. What is the meaning of thoroughly? Tell me. What Thoroughly. is thoroughly? A detalle, profundamente.
Okay. Overhaul. Overhaul. Mm, You get it? Yeah. Yes. Entonces, overhaul dice, the school is going to overhaul the curriculum. The business recently overhauled its training manual. Overhaul es como revisar a detalle. Ujú. ¿Es lo mismo que rebuscar o no? No, no. Si tú me dices rebuscar, es que yo busco algo y lo vuelvo a buscar, rebuscar. Overhaul es como, por ejemplo, mañana tengo que presentar un proyecto, así que voy a revisar el proyecto para ver si cometí un error. I need to Ujú, overhaul the documents. Overhaul. You see? ujú. Eso es overhaul, pero a detalle. Next. Overhaul también puede ser a complete overhaul, a major overhaul. Resolve. Resolve es resolver algún problema o una dificultad, ¿no? Resolve a problem, resolve a dispute, resolve an argument, resolve an issue. Questions? No, clear. Nice. Please read. The team has been procrastinating because they not be able to resolve the personal issues. This is a problem because we are getting ready to overhaul the entire department. You see, overhaul, revisar, ¿no? Ujú. Next. Strategize, strategize Yes. to think of a detailed plan of achievement success. Estrategizar podrías traducirse, Sure. pero es bien raro. Strategize. Yes. Ideas or plans around the ideas. You know, brainstorm es generar ideas, pero yes. Pero no, pero como verbo, ¿no? Por ejemplo, brainstorm a plan. Brainstorm. Nosotros generamos Idear. ideas. Claro, brainstorm, idear. Strategize es to plan based on ideas. Yes, ideas. Strategize. For example, look at this. No questions, right? A question. For example, when you say insight, es lo mismo que idea, ¿no? Or there are other meaning for No. insight. Insight. Creo que te refieres a la palabra de aquí. Insight, right? Ajá. Yeah, right. Yes. El insight no es como una idea tampoco. El insight es un poquito más complejo. Lo podemos traducir. A ver, imagínate de que tienes 30 estudiantes. ¿Ok? Ujú, Ya, tú tienes 30 estudiantes. Cada estudiante entra a la plataforma. Entonces, tú ves que algunos tienen problemas, ves que algunos no tienen problemas, a otros les gusta, a otros no les gusta, a otros les parece fácil, a otros les parece difícil, ¿ok? Luego ujú, haces una encuesta, ¿ok? Haces una encuesta y les preguntas a todos qué tanto les pareció la aplicación nueva que han agregado en la plataforma. ujú. Eso que obtienes, eso se llama insight. Ok, no es lo mismo que retroalimentación, ¿no? It's not the same. No, porque en la retroalimentación, en el feedback, tú tienes oportunidad de responder, pero en el insight no. ¿Se entiende? Ah, Por ejemplo, tú me dices, Carlos, entra a mi sitio web y chécala. Entonces yo te digo, mira, aquí tu sitio web no me carga, la imagen no se ve, y te doy un feedback. Ese es un feedback. Pero el ok. insight, no. En el insight yo no te digo nada. No te digo que tienes que mejorar, solamente a rasgos generales. Es como la percepción que tengo de tu sitio web. ¿Entiende? Ah, ok. El insight es la percepción, pero el feedback son los comentarios que te doy. Ok. Por ejemplo, if I try to translate insight, it can you, I will, no, I can use pistas, por ejemplo, unas pistas que me da la gente, algo así. Esas pistas vendrían a ser insight, percepciones que tienen. Ujú, ajá.
Ya, Por ejemplo, por ejemplo, entran a mi página web y me dicen, Carlos, no entiendo cómo se usa, no me gusta. Esos feedbacks que me van dando ellos, esos feedbacks, son sus formas de ver mi página. A unos les gusta, a otros no. Eso se llama insight. okay. For example, if I am a detective, Ok. I recollect some insights or pistas or not No, tú recolectas clues. 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 Okay. Clues son pistas. Esos son Pistas, ¿no? huellas. Ok. Ah, okay. A ver, Yeah. ahorita, Okay. a ver. Okay. Yes. A ver, voy a usar mi whiteboard para poder, compartirte algunas diferencias y quiero que te queden los conceptos muy claros. A ver, 1 second. Let me share the screen. Whiteboard. Yes. You can see the bubble, right? Nice. Okay, dice así. Insight and feedback are two different concepts. Although they are related to each other, insight refers to a deep understanding or realization about a particular situation or problem. It often comes from analysis, observation, or experience, as I said before. In business, for example, market insight can help companies understand the customer need and preferences better. ¿Se entiende? Mira que el insight se refiere al conocimiento profundo sobre alguna situación o problema. Frecuentemente viene del análisis, de la observación, de la experiencia. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Market Insight que dice que puede ayudar a entender las necesidades del cliente muchísimo mejor. For example, I gain insight into my team's dynamic by observing their interactions. After analyzing the data, we gain insight into what caused the problem. En otras palabras, puedes traducirlo insight como entendimiento o Conclusiones. también conclusiones. Una vez traduje la palabra insight como conclusiones, sí. Pero ese es el insight. Vamos a ver lo que es un poco el feedback. No me parece feedback. Pero ese es insight. Otro ejemplo, mira. Have you gained any insight from your research so far? The market research has provided us valuable insight into our target audience. You see? Yeah. Another way to understand insight. Pero te quedó claro, ¿cierto? A ver, yo te pregunto, imagínate de que yo te voy a explicar el presente, mira, te voy a explicar el uso del presente simple, el uso del pasado simple, del presente perfecto, de todos los tiempos de inglés. Entonces tú hoy día has ganado ¿qué cosa? Varios insights. Yo te voy a poner insights del inglés. ¿Se entiende? Ahora of English. Y no tiene nada que ver con feedback porque no te he corregido nada, ¿o sí? No. Exacto. Esa es la diferencia. Con feedback sí se te corrige, pero con el insight no. Es entendimiento. Y tú ganas insight. You gain insight. Okay? For example, I will say in the research work, the researchers have some insights about the development of the project. The develop of a project. Yes, quiere decir que tú vas a explicar el proyecto, ¿cierto? Entonces, So correcto. they recollect insight in the process of analysis. They recollect insights. Ahora sí, si me dices they recollect insights of the process of analysis, I understand that I will get information about analysis because you will explain that. This is insight. Yes, nice. But you never use feedback, right? No.
No, no. not the Feedback is when you want to say something bad or good about something. Yes. Yeah. Let's continue. Implement. To start using a plan or a system. It's easy. To implement a plan, implement a policy, implement an idea. Execute. This is another great verb that I like. To perform or accomplish something such as task, plan, or order, you execute. Realizar, execute. Ejecutar, ¿no? Execute. Improvise. To perform, invent, or deliver something without previous preparation. Improvise, improvisar. Please read. We strategized for weeks and we came up with this new plan. When then implemented the necessary changes, we were executing well. All of a sudden, conditions changed and we had to improvise. You see, improvise. Dice aquí, nosotros strategize for weeks. Dice que, ¿cómo que es que? Es estrategicemos por semanas. No, quiere decir que ellos tuvieron ideas y con esas ideas crearon un plan. Eso es strategize. Crear un plan con varias ideas. Dime. Nosotros planeamos por semanas, puede ser, en este caso. Siempre y cuando tú tengas en cuenta de que planeaste en base a algunas ideas. Claro. Okay, que hicieron ellos. En base a algunas ideas, tú planeaste, sí. Ahora sí, tiene sentido. Nosotros planeamos por semana, sí. Nice. Champion. Champion, enthusiastically support, defend, or fight for belief, right, or principle. Champion aquí se usa de una manera distinta. Okay. It says champion the new policies, champion workers' right, champion an idea or suggestion. Esa es la que se usa muy comúnmente, ¿ok? Champion. ¿Cómo traducirías champion an idea? Champion an idea. Como defender una idea. Sí, también defender una idea, impulsar una idea, ¿no? Impulsar, apoyarla. Eso es champion an idea. ¿Ok? Restructure, you know, to change everything, the system, the way that something works, operation, etc. Yes. Troubleshoot is another verb that you can find in books. Strive and solve a problem for a person or organization and often finding why the product or system is not working correctly. Look at this. You got the word troubleshoot, right? Or you have any questions? No, it's when you try to solve a problem. Yes. Es como armar el problema. Identificar y encontrar la solución. You need to troubleshoot it. ¿Qué significa you need to troubleshoot it? Find the solution. Find the solution. Yes. Pero antes de que encuentres la solución, tienes que encontrar también el problema. Okay. There is a problem in the company. No, there aren't any problems in the company, but you need to troubleshoot. Imagínate que eres un ingeniero de procesos y la compañía va genial. La compañía está funcionando. Estamos haciendo dinero, but your work is to troubleshoot. Tu trabajo es troubleshoot. Significa encontrar problemas y darle solución. No hay problemas, los tienes que encontrar. Okay. Overtake the problem is similar. It could be overtake the problem. Nice. Look at this. Here you have a problem. The business has been losing money. We could not easily troubleshoot our problems. So I champion a proposal that would restructure the entire company from the top down. What is top down? Desde arriba abajo. De la cabeza a los pies. From the top down. Okay. Network. Network is meet people who might be useful to know, especially in your job. You network. For example, when you go to a meeting, you say, well, it's difficult for me to network. Network es el verbo que significa hacer contactos. Next. Attend. Attend es asistir, pero de ir.
Okay. You assist classes or you attend classes? Mm, in a present way, I I mean, attend. for example, you attend, right? You attend. Mhm, And you assist. The doctor assists the person. Ayudar, assist. mhm. Assist is to help. Help. Submit. Submit is give or offer something for a decision to be made. To hand in your homework. Submit es enviar. Entregar. Submit. Ah, okay. Submit. Submit. Pero ¿cómo es esto? Imagínate que eres una sec. Tú tienes que mandarle unos documentos a Pepito. ¿Ok? Para que Pepito tome una decisión, ¿cierto? Ajá. You submit the documents. You submit. ¿Por qué? Porque no solamente es enviar, sino que lo que vas a enviar es para la toma de decisión. Yeah. Okay, so for example, before you buy the house or before you choose or before you decide to buy the house, please submit the documents, Pepito. Antes de que compres la casa, mándale los documentos a Pepito, ¿no? Para que luego Pepito tome la decisión. Commute. You use the word commute, ¿no? To make the same journey regularly between work and home. Yes, I commute every day. Commute by, you say the mean on transport, or you commute from a place into another place. Mhm. Okay, please read it. I submitted a request to work from home. Te diste cuenta, mira, I Because submitted a request. Dice que tú enviaste una solicitud, una solicitud pero al esta trabajo. solicitud, claro, no, pero esta solicitud es que la envías nada más o es que tiene que ser para una toma de decisión. Mira, submit. ¿Para qué? Para Ah, una decisión que para sea hecha por decision. otros. Ah, Exacto. Por ejemplo, okay. si yo quiero que me den un bono, tengo que mandar un I send a document o submit a document. Submit a document. Submit, porque no es que me lo van a, me lo van a aceptar, ¿no? De frente, no. Tienen que ser tomado por otro. Continue. Because it just takes long. To commute from my home to the office. Okay, we're done with that part. Let's practice. You are person A and I am person B. Okay, 3, 2, go. Okay, I'm so excited to spearhead this new project. That's great, but don't forget to strategize and plan everything now before you implement it. You're right. I don't want to have to overhaul the entire thing later on. Definitely not. You don't want to procrastinate either, or it'll just become more difficult to resolve any issues that arise. Good point. I'll make sure to execute everything on time and not forgo any important steps. And if any problems do come up, you can always troubleshoot and improvise solutions. Thanks for your help. I couldn't do this without a champion like you on the network, on my network. Of course, I'm happy to assist and attend any meetings or events you need me to. Just make sure to submit everything on time so we don't have to restructure the entire schedule. Don't worry, I won't let you down. Now, let's hope the commute to the office isn't too bad today. Ok, traduce de la manera más natural posible la primera oración. ¿Cómo sería? I'm so excited to spearhead this new project. Ok, estoy tan emocionado de liderar este nuevo proyecto. That's great, but don't forget to strategize and plan everything now before you implement it. Ajá, suena genial, pero no olvides de planificar, Exacto. ¿no? De No, planificar. de planificar todo antes de implementarlo. Exacto, mira, no, ya no tradujiste el no te olvides de planificar y planear todo, ¿no? No, Ajá, no, porque strategize ya es planear, pero de es planear. en base a alguna cosa, ¿no? En base a alguna cosa. ¿Por qué de frente no dices que planee? No, porque si le digo strategize es que ya me refiero a algunas ideas que él tiene, ¿ok? O algunas ideas que mencionamos antes. Continue. You're right, I don't want to have to overhaul the entire thing later on. Estás en lo correcto. No quiero, no, no quiero. I No don't, quiero, I don't no want to quiero, have, no no quiero, tengo que revisarlo todo no quiero después tener que de revisar. revisarlo. O sea,
todo después. Ah, exacto, eso está suficiente. Nada más, Todo todo después. después. Definitely Ajá. not. You don't want to procrastinate either, or it'll just become more difficult to resolve any issues that arise. Definitivamente no. Tú no quieres procrastinar Tampoco. todavía. Tampoco. Ah, ok. O, o, o solo viene, ¿cómo no? It just become more difficult to resolve any issues that arise. O solo vendrá, no, o solo se dificultará el resolver los problemas que crecen. Ok, mira, arise, cuando tú tengas arise issue, significa que un problema aparece. Aparece. Ah, ok, ok. Arise Ningún es problema, levantarse, ¿no? problema, ¿cómo se dice? Que se presente, o sea, que Que se aparezca. presente, ajá. Exacto. Ese el just become se convertirá más difícil o será más Ah, difícil to resolver resolver algún problema que se que presente aparezca. o que aparezca. Good point. Buen punto. I'll make sure to execute everything on time and not forgo any important steps. Buen punto. Yo me aseguraré de ejecutarlo todo a tiempo y Ujú. no perderme algún paso importante. Claro, no perderme, no, o exacto. And if any problems do come up, you can always troubleshoot and improvise solutions. Mm, y si algún problema viene, tú puedes siempre sobrellevarlo e improvisar soluciones. Ok, come O up resolverlo, significa, exacto, improvisar soluciones. Dice, y si algún problema, come up, el verbo come up es que aparezca, surge, aparezca. Ah, literalmente. ok. Aparecer, come up es, por ejemplo, oye, Pepito, no apareció Pepito, didn't come up. Ah. Dice, y si algún problema aparece, tú siempre puedes encontrarlo y Resolver. solucionarlo o también improvisar soluciones. ¿Te diste Ah, cuenta? Dice, thanks for your help. I couldn't do this without a champion like you on my network. ¿Qué significa on my network? En mis mis contactos. network, como sustantivo son contactos y como verbo es hacer contacto. Hacer contacto. Ajá. Yes. Of course, I'm happy to assist. Estoy feliz de qué? De assist. De ayudarte. De ayudarte y attend any Ah, meetings or event. Y y estar presente en alguna en reunión o evento que eh, necesites, que esté. que me necesites. Exacto. Just make sure to submit everything on time. Ajá, solo asegúrate de solicitarlo siempre a tiempo y no, entonces, we Mm, don't have to restructure, ya, no tendríamos que reacomodar nuestro calendario. Completamente. Exacto. Recuerda que Completamente. submit es enviar. Recuerda que submit es enviar, pero no es que lo envío por enviar, es un envío que va a ser usado para una toma de decisión. Por ejemplo, Ujú. si tú quieres pedir permiso, you send a request o you submit a request. Submit. You submit, porque después de ahí van a tomar la decisión si te dan o no te dan el permiso. Ujú. Ya. ¿Ok? Y la última parte ya para terminar dice, let's hope the commute. ¿Qué es the commute? Ya. No, let's hope that commute. Espero que el Esperemos que viaje a la el oficina viaje. no sea tan mal hoy día. Exacto, quiere decir que de la oficina al trabajo. ¿Ok? Ujú. So, el día de hoy hemos aprendido un montón de palabras súper difíciles que nos van a ayudar en la próxima lección, que es más que todo conversacional. Ya no hay más palabras para la próxima clase. Recuerda que va a ser conversaciones sobre estos que hemos visto el día de hoy. Espero que haya quedado claro las explicaciones. ¿Preguntas antes de Ok. cerrar sesión? No, right? No, no, clear. So, that would be all. Bye bye. Take care. Take care.